Bueno, hoy vamos a analizar el tema de la política de la lucha contra las drogas en el país bajo la lupa de dos temas muy importantes que están en la agenda. El primero, un informe de Bloomberg Economics que asegura que la exportación de cocaína va a superar en los próximos meses la exportación de petróleo. Son 18.200 millones de dólares lo que ha recibido el país o lo que recibió el país en el 2022 por cuenta de la exportación de cocaína y 19.000 millones de pesos el de petróleo. ¿Esto qué quiere decir? Hay un cambio, por supuesto, en el enfoque en la lucha contra las drogas, pero además lo que acaba de decir el presidente de la República, y es un poco enfocando esta lucha contra el fentanilo, diciendo que hay que tener un enfoque de salud pública. Julio César, usted me está pidiendo la palabra. Por supuesto que es muy grave, sobre todo porque parece que hay un tema de crecimiento de las hectáreas sembradas en coca, que eso explica un aumento de la producción. Pero dicho esto, hay que tomar estas cifras de este estudio de Bloomberg con pinzas. Ya varios expertos lo están explicando desde distintas perspectivas. Aparentemente lo que está haciendo este estudio es valorar a precios de la cocaína en las calles de Nueva York la producción en Colombia, lo cual no tiene sentido, ¿no? Hay otros estudios que parecen más realistas a precios de exportación que hablan pues, de cifras muy inferiores, y los principales productos de exportación del país seguiría siendo el petróleo, el carbón, el café. Por lo tanto, digamos, creo que hay unas cifras ahí que no están cuadrando bien. ¿Esos recursos entran a las finanzas públicas del Estado? Porque me parece que también hay que cuestionarlo. O sea, puede ser que ese sea el valor de exportación, pero eso no entra, por ejemplo, vía impuestos ni a las finanzas públicas. Entonces también hay que tener mucho cuidado. No, pero se empieza a mover un poco la economía. Pero entonces lo que nos dice Julio César es pilas, estas cifras pueden no estar tan acertadas, pero leyendo el artículo hay algo que creo que sí nos puede generar el debate, y es que dice el analista en Bloomberg Economics que el gobierno está siendo muy indulgente en su lucha contra las drogas. ¿Es así o no? Porque en todo caso sí vemos eso, un aumento en los incrementos de la coca, unas cifras que están un poco distorsionadas y que el mismo presidente no sabe ni siquiera cómo presentarlas, de la incautación de toneladas de cocaína. Juana y Jorge Iván. El enfoque en este gobierno de la lucha contra las drogas ha estado muy discutido, ¿no? Desde todos los lados, y creo que este enfoque ha tomado un giro muy interesante con las relaciones con Estados Unidos, que quien también entró, y el gobierno Biden, a hablar de qué está fallando en la lucha contra las drogas y contra la cocaína, que, bueno, nos sorprende estas cifras que son muy debatibles. No nos sorprende, ¿no? Todos sabemos que en Colombia existe una economía paralela y por debajo de las drogas, y que mueve además cosas importantes en el país y sectores importantes, ¿no? Entra y se lava, y por eso hablamos de lavar plata, porque hay muchas formas de lavar ese dinero del narcotráfico que termina entrando a la economía colombiana. Sí. Ahora, en un momento hablábamos acá los cuatro antes de entrar y era como, bueno, ¿qué pasaría? Y una de las discusiones que se dan a nivel mundial ahora, que son pues tal vez totalmente utópicas, pero ¿qué pasaría entonces si se legaliza la cocaína del mundo? Sí. Jorge Iván, yo quiero preguntarle también por el tema, pero quiero meter también aquí la polémica que está generando la declaración de ayer del presidente Gustavo Petro, en donde dice que para detectar el consumo del fentanilo va a poner puestos de salud pública alrededor. Hay muchos que están diciendo que esto podría promover el consumo de sustancias psicoactivas, porque lo que hace es que una persona que consumió algo, que puede ser, no sé, cocaína, por ejemplo, vaya al puesto de salud y diga, quiero saber si lo que metí también tiene fentanilo. Con el tema y están diciendo, esto es promover el consumo de sustancias psicoactivas. Con el fentanilo nos estamos comprando un problema. Sí, yo creo que hay que estar alerta con la llegada del fentanilo. Parece que esa tiene, digamos, otras dinámicas de producción y de comercialización que todavía en Colombia no están dadas. Allá está, hay que prender alertas. Pero ojo, a propósito de eso, una de las cosas buenas que pasó en la alcaldía de Gustavo Petro fue el programa de los CAMAD, que era en consumo controlado, que es lo que están haciendo en muchos países europeos, lo hacen en Portugal, lo hacen, tú me recordabas, en Francia. Y yo creo que entonces sí tenemos que tomarnos en serio algo, que esta discusión sobre la legalización de las drogas, y es, se ha vuelto un problema el consumo de droga en Colombia también. Digamos, creo que eso se ha banalizado un poco, aquí lo habíamos dicho, yo creo que el Ministerio de Salud tiene que tener una política de prevención del consumo, y sobre todo ese que llaman el consumo problemático. Y el fentanilo, pues es el gran ejemplo del consumo problemático, dadas las cifras incluso de mortalidad en los Estados Unidos. ¿Pero en qué puede ayudar a una prevención del consumo el montar puestos de salud para saber si ya consumió? No, por eso digo yo que más que puestos de salud a las salidas de las discotecas, lo que hay es que tener un gran programa similar al de los CAMAD, centros de consumo controlado y de apoyo y asesoría, digamos, para la prevención del consumo. Porque el consumo no se va a acabar.
la gente no va a dejar de consumir mágicamente, ¿no? Entonces hay que hacer algo con las personas que consumen y cómo consumen y en qué condiciones consumen. A mí que siempre me dicen que me opongo a todo lo que dice el gobierno, me parece que efectivamente el enfoque simplemente de seguridad y de reprimir a los consumidores es un enfoque poco realista, porque el Estado persiga las drogas no se va a acabar esa realidad y hay que buscar, digamos, cómo enfrentar el tema desde otras perspectivas. Bueno, vamos a hablar ahora de otro tema y es todo el lío que hay con los pasaportes en el país. El gobierno declaró desierta la licitación, que en realidad ya se había ganado un contratista. Declaró el estado de emergencia, lo que le va a permitir además poder contratar a dedo. El problema con todo esto, pese a todas las advertencias que hubo antes, es que la decisión se tomó 15 días antes de que se terminara el contrato. Esto nos pone en una situación muy difícil para todas las personas que tienen que ir y sacar su pasaporte, renovarlo, o a los que se les acabaron las hojas. ¿Qué está pasando con el gobierno, que parece que está tomando decisiones tardías, acertadas o no, pero tardías? Bueno, en tu introducción decías, hubo muchas denuncias de que este era un pliego de condiciones que estaba direccionado para que esta firma Thomas & Gray continuara con el contrato. Ahora, la experiencia de hacer pasaportes no es una cosa que se hace de un día para otro. ¿Qué es lo que yo veo que va a pasar acá? El gobierno va a declarar la urgencia manifiesta y para superar la contingencia, me atrevo a decir que ese año le va a prorrogar el contrato a Thomas & Gray, porque nadie más está en condiciones de hacerlo. Estamos en que en este momento lo que hay es una prórroga, ¿no? Que va hasta el 2 de octubre. O sea, este no es el contrato real, sino una prórroga que se extendió justamente mientras se definía qué pasaba con ese contrato. En la urgencia manifiesta el gobierno puede declarar, digamos, adjudicar unilateralmente, pero en este momento parece ser que la única compañía que está en condiciones de atender la contingencia por un año va a ser la misma empresa, y entonces en este año se estructura otro concurso, otra licitación donde haya más oferentes, porque ¿cuál fue el problema? Que el principio de selección objetiva de la ley de contratación exige que por lo menos haya dos personas en competencia, pero cuando hay uno solo, ese es el argumento del gobierno. Se me está acabando el tiempo, pero entonces yo quiero poner aquí sobre la mesa un pliego de contratación que estaba hecho a la medida de un contratista, pero ¿quién hizo ese pliego de condiciones? Es que decimos que el gobierno de Gustavo Petro lleva un año y medio, es decir, lo hicieron ellos a medida para al final declarar desierta la licitación. Lo que se puede ver, y tú me corregirás, tú que eres el abogado, es que hubo una colusión. O sea, había solamente un oferente, ¿no? Entonces, ¿cómo solamente 15 días antes, sabiendo que hay un solo oferente, se toman medidas, ¿no? Esto me parece totalmente inexplicable, con una colusión muy evidente, en este caso los pasaportes. Y esto hay que verlo en el contexto. La seguilla de fiascos de la Cancillería pues ya es aterradora, ¿no? Aquí tuvimos un embajador como Armando Benedetti en Venezuela, que le trajo vergüenza a este país, un embajador que le trajo vergüenza a este país como el de Nicaragua, que todavía sigue en su puesto, y ahora este desastre de los pasaportes, que está poniendo en riesgo la emisión de pasaportes a millones de colombianos, que sería gravísimo, ¿no? Entonces, pues que tiene que responder políticamente de manera urgente el canciller, que está haciendo una perversa gestión. A través de un decreto se puede prorrogar la vigencia de los pasaportes que vencen. Eso también se puede hacer. Esa podría ser, y eso fue lo que pasó en pandemia, pero pues sería una vergüenza internacional llegar uno a un país con un pasaporte que ya está vencido. Vamos a hablar hoy, nos dividimos por regiones para poder abarcar más temas, así que vamos a empezar hablando del Valle del Cauca, de lo que está pasando allí, con esas alianzas que se están haciendo por debajo de la mesa, como lo hemos contado en el termómetro político. Julio César. Pues sobre la gobernación en el Valle ya casi que ni vale la pena analizar mucho, porque el dominio de Dilian Francisca, incluso sobre un candidato que parecía competitivo como Tulio Gómez, pues parece que se consolida cada vez más. Y ahora al parecer las alianzas que se están formando con Roberto Ortiz, con el Chontico para la alcaldía de Cali, pues esa fórmula Dilian Chontico cada vez parece estarse consolidando más, y con la llegada de otros actores que vienen de la política del pasado. De eso le quiero preguntar, Julio César. Juan Carlos Abadía, lo vimos apoyando candidatos, ¿no? Justamente, y al lado de pancartas de la gobernación de Dilian Francisca y a la alcaldía de Roberto Ortiz. Muy curioso que el apoyo de un exgobernador tan cuestionado, que salió tan mal de su mandato, sea valioso en términos políticos, y nos pone a cuestionarnos por qué un apoyo de esos es deseable desde el punto de vista político. Realmente el nivel de la campaña en Cali y en el Valle es muy bajo. ¿Alianza Diana, Eder? Yo creo que un problema que tienen es que están muy parejos en las encuestas. Lo veíamos en el tracking electoral de RCN, que están prácticamente marcando lo mismo, y eso hace difícil que alguno de los dos
se baje. Lo cual, por supuesto, sigue beneficiando a Roberto Ortiz. Hubo pelea el sábado pasado, una batalla campal casi en un debate, lo cual nos habla del bajo nivel de la campaña, vallas en la calle contra guerra sucia contra el Chontico, y de eso se está, digamos, prendiendo él para no asistir a los debates. El principal, el favorito para ganar las elecciones no va a debates, entonces no hay una campaña de ideas, sino campaña de puestos, de contratos, de clientelismo en el Valle, muy triste. Y hablemos ahora de lo que está pasando en Bogotá. Aquí Juana nos va a hablar de eso también con una alianza que se confirmó en las últimas horas y que anticipó, tengo que decirlo, el termómetro político, y es Catherine Miranda, que uno podría decir es la persona más visible, yo diría que del Partido Verde, no solo en Bogotá, sino del Partido Verde, que se le sumó a Galán. Pues fue la congresista más votada en Bogotá, ¿no? Catherine Miranda tiene una fuerza electoral que no le podemos negar y que se vio en las elecciones al Congreso de la República. Entonces, la llegada de Catherine Miranda no va sola, viene también con su apoyo a Jorge Torres, cabeza de lista del Partido Verde, muy cercano y viene además del mocusianismo como Catherine Miranda. No olvidemos que también llega Juan Fernando Cristo, llegó Alejandro Gaviria, y entonces estamos viendo que a la campaña de Galán están llegando todas las personas que también llegaron en su momento a la campaña de Claudia López. Y sabe que están llegando figuras nacionales, ¿no? O sea, sí. Alejandro Gaviria, candidato a la presidencia. Me pregunto, en el bus de Galán hay puesto para todos. Sí, en el bus de Galán hay puesto para todos, y hay puesto sobre todo, al parecer, para las mismas personas que apoyaron hace 4 años a Claudia López. Y ahorita hay esa gran pregunta Petro, ahora. ¿no? Hace 4 años a Claudia López y ahorita a Gustavo Me hago una pregunta, y Juana, si los otros candidatos no se mosquean y hacen alguna alianza o alguna movida, el triunfo de Galán incluso podría darse, como lo anticipó el tracking, en primera vuelta. Hay que preguntarse qué tanto le suman y qué tanto le restan los apoyos que van a venir, ¿no? Ahí también eso va a cambiar y puede cambiar el panorama de las elecciones en Bogotá. Y no despreciemos la fortaleza de Gustavo Bolívar, que en el sur de Bogotá es arrolladora. Estrato 1, 2 y 3. Y el 3 pone alcalde. Con Jorge Iván vamos a hablar del tema de Antioquia, porque también en las últimas horas se concretaron varias alianzas, ¿no? De acuerdo. Entonces, por ejemplo, parece ser que la alcaldía de Medellín ya está definida. ¿Dónde está la disputa? En la gobernación. Y el hombre a derrotar es Luis Pérez. ¿Sí? Entonces Federico Gutiérrez ha dicho, hagamos como una especie de alianza para derrotar a Luis Pérez, pero política electoralmente es un actor difícil. Entonces ahí, digamos, el Centro Democrático y el uribismo quería el combo, alcaldía y gobernación, pero creo que Luis Pérez se les va a colar ahí. Pero ya Fico Gutiérrez dijo, mi candidato a la gobernación es Andrés Julián Rendón, incluso se lo dijo a 2 candidatos a la gobernación ayer, a Mauricio Tobón y a Juan Diego Gómez, que dijeron, nosotros vamos a hacer una alianza y nuestro candidato es Fico, pero Fico les dijo, mi candidato es Andrés Julián, si quieren bájense y se montan a este bus. A propósito de los no debates, en Barranquilla, Char, sin ir a debate, sin proponer mayores cosas, va a ganar la alcaldía de una manera casi que automática, y eso a mí me parece que empobrece la discusión democrática. Claro, eso es muy importante, pero ¿no será que también la gente dice, bueno, pues no va a debates, pero tiene obras para mostrar? Pues sí, parece ser que esa es la idea. Sí. En el recomendado lo mostramos. Que no se nos olvide entonces, viernes también del recomendado del día, todos me tienen sus recomendados, don Jorge Iván. Bueno, justamente, el libro de Laura Ardila, recuerdan la famosa discusión que Planeta no lo quiso publicar, finalmente una editorial independiente como Rey Naranjo publicó La Costa Nostra. ¿Ya se lo leyó? Para entender, claro, para entender cómo es que se hace política en Colombia y para entender, por ejemplo, desde Bogotá, desde el centro, cómo a pesar de todas las discusiones de que hay un entramado de corrupción política, la orden de captura contra Arturo Char, política y electoralmente el clan Char sigue teniendo apoyo y va a ganar la elección. Entonces esto es muy bueno para entender no solo lo que pasa en Barranquilla, sino cómo se hace la política en Colombia. Es una buena radiografía de Colombia. Juana. Bueno, yo los invito y las invito a una actividad cultural en el teatro Mapa Teatro en Bogotá, en la carrera 7ª con 23, y esta es una lectura audiovisual y espacial de una pieza que se llama Altavista, contrapunto de Lancelot Hamelin, que viene además de todo un semillero de investigación de la Universidad Nacional de Colombia, que presenta esta pieza. Entonces mañana súper invitados y nos vemos allá. Julio César. Pues me gustaría recomendar, hace poquito estuve en Maloca en una exposición que se llama Migrar, un acto de valor, que es una exposición para toda la familia interactiva sobre el drama que viven millones de migrantes en América Latina que han sido expulsados de sus países, una experiencia muy vivencial, muy bonita. Inmersiva. Bueno, pues ahí están los recomendados, yo también les tengo recomendados, yo ya les dije, arrancamos diciendo que este es el fin de semana del amor y la amistad. Si ustedes todavía no tienen plan, si todavía no han conseguido regalo, pueden ir a la Feria Eva en Bogotá, en el Parque de la 93, emprendedores y empresarios colombianos con sus productos para pasar en familia, para comer rico y para comprar el regalo.